mujer abandonó a su suegra de 80 años en medio de la carretera para quedarse con su herencia, pero horas después la anciana aparece en la cena familiar y no creerás lo que sucedió. Elena observó su reflejo en el espejo retrovisor, ajustando un mechón rebelde de su cabello castaño. Sus ojos, de un verde penetrante, brillaban con una mezcla de determinación y culpa. Respiró hondo, intentando calmar los latidos acelerados de su corazón. Vamos, Elena, se dijo a sí misma en voz baja. Es ahora o nunca. Giró la llave en el contacto y el motor del lujoso SUV ronroneó suavemente. Con un último vistazo a la imponente mansión Valdés, puso el vehículo en marcha. Mientras conducía por las calles arboladas del exclusivo barrio, Elena repasaba mentalmente su plan. Cada detalle había sido cuidadosamente considerado durante meses. Hoy era el día en que todo cambiaría. El tintineo de unas pulseras de oro la sacó de sus pensamientos. Doña Carmen, su suegra de 80 años, se removía inquieta en el asiento del copiloto. Elena, querida, dijo la anciana con voz temblorosa. ¿A dónde vamos exactamente? Elena forzó una sonrisa, manteniendo los ojos fijos en la carretera. Ya se lo dije, doña Carmen. Es una sorpresa. Un pequeño paseo para que tome aire fresco. La anciana frunció el ceño, arrugando aún más su rostro surcado de arrugas. Pero, no me siento muy bien. Quizás deberíamos volver a casa. Tonterías, respondió Elena con fingida alegría. El médico dijo que le haría bien salir un poco. Además, le prometí a Ricardo que la cuidaría mientras él está de viaje de negocios. Doña Carmen asintió lentamente, aunque la preocupación no abandonó su mirada. Elena sintió una punzada de remordimiento, pero la aplastó rápidamente. Era demasiado tarde para dar marcha atrás. El paisaje urbano fue dando paso gradualmente a campos y colinas. Elena aceleró, ansiosa por llegar a su destino. El silencio en el auto se volvía cada vez más pesado. Elena, dijo de repente doña Carmen, su voz cargada de sospecha. Este no es el camino al parque. Elena apretó el volante con fuerza, sus nudillos blancos por la tensión. Oh, es que pensé en llevarnos a un lugar más pintoresco. No me gusta esto, insistió la anciana, su voz elevándose con pánico. Quiero regresar a casa. Ahora mismo. Elena pisó el freno bruscamente, deteniéndose en el arcén de la carretera. Se giró hacia su suegra, toda pretensión de amabilidad desaparecida de su rostro. Escúcheme bien, vieja bruja, siseó Elena. Se acabó el juego. Durante años he soportado sus manipulaciones, sus comentarios hirientes, la forma en que controla a Ricardo con su dinero. Pero eso se termina hoy. Doña Carmen palideció, sus ojos se abrieron con horror. ¿Qué estás diciendo? Estás loca. Elena soltó una carcajada amarga. ¿Loca? No, querida suegra. Estoy más cuerda que nunca. ¿Sabe por qué? Porque por fin me libraré de usted. Con un movimiento rápido, Elena salió del auto y rodeó el vehículo. Abrió la puerta del copiloto de un tirón. Bájese, ordenó. Doña Carmen se aferró al asiento, temblando. No, no puedes hacer esto. Ricardo te dejará. Irás a la cárcel. Elena se inclinó, su rostro a centímetros del de la anciana. ¿Eso cree? ¿Quién va a creerle a una vieja senil que se perdió durante un paseo? Para cuando la encuentren, si es que la encuentran, yo seré la nuera devastada que la buscó incansablemente. Con un tirón brusco, Elena sacó a doña Carmen del auto. La anciana tropezó, cayendo sobre el polvoriento arcén. ¡Auxilio!, gritó doña Carmen, su voz quebrada por el miedo. Alguien que me ayude. Elena miró a su alrededor. La carretera estaba desierta, solo el zumbido de los insectos y el ocasional canto de un pájaro rompían el silencio. Puede gritar todo lo que quiera, dijo Elena con una sonrisa cruel. Nadie la escuchará aquí. Doña Carmen intentó ponerse de pie, pero sus piernas temblorosas no la sostenían. Por favor, Elena, no hagas esto. Podemos arreglar las cosas. Te daré lo que quieras. Por un momento, Elena vaciló. ¿Realmente iba a hacerlo? Pero entonces recordó todas las humillaciones, las noches llorando después de las crueles palabras de su suegra, la forma en que manipulaba a Ricardo. Lo único que quiero,
dijo Elena con voz fría, es que desaparezca de nuestras vidas. Con esas palabras, Elena volvió al auto y cerró la puerta. Doña Carmen se arrastró hacia el vehículo, golpeando débilmente la ventanilla. Elena. No me dejes aquí. Por favor. Pero Elena ya había puesto el auto en marcha. Con un último vistazo por el espejo retrovisor, vio la figura encorvada de Doña Carmen haciéndose cada vez más pequeña. El silencio en el auto era ensordecedor. Elena encendió la radio, buscando algo que ahogara el sonido de su conciencia gritando. Una canción alegre llenó el espacio, contrastando grotescamente con lo que acababa de hacer. Mientras conducía de regreso a la ciudad, Elena comenzó a repasar mentalmente la siguiente fase de su plan. Tenía que llegar a casa, fingir normalidad, y luego descubrir que Doña Carmen había desaparecido. El sonido de su teléfono la sobresaltó. Era Ricardo. Elena respiró hondo antes de contestar. Hola, cariño, dijo con voz dulce. Elena, ¿cómo están las cosas por allá?, preguntó Ricardo. ¿Cómo está mamá? Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Oh, todo está bien. Tu madre está descansando ahora. Salimos a dar un paseo hace un rato y quedó agotada. Me alegro que la estés cuidando bien, dijo Ricardo, su voz llena de afecto. No sé qué haríamos sin ti, amor. Las palabras de su esposo fueron como un puñal en el pecho de Elena. Por un momento, consideró confesarlo todo. Pero ya era tarde. Muy tarde. Yo también te amo, murmuró Elena antes de colgar. Mientras se acercaba a la ciudad, Elena comenzó a ensayar sus líneas. La expresión de preocupación, las lágrimas, todo tenía que ser perfecto. Al llegar a la mansión, Elena estacionó el auto y se quedó sentada un momento, reuniendo coraje. Luego, con paso decidido, entró a la casa. Lucía llamó a la ama de llaves. ¿Has visto a Doña Carmen? La mujer mayor apareció desde la cocina, secándose las manos en su delantal. No, señora Elena. Pensé que estaba con usted. Elena fingió una expresión de alarma. Oh, Dios mío. Salimos a dar un paseo, pero me pidió que la dejara en el parque para encontrarse con unas amigas. Dijo que tomaría un taxi de vuelta, pero ya debería estar aquí. Lucía frunció el ceño, preocupada. Eso no suena propio de Doña Carmen. Ella siempre avisa si va a salir. Lo sé, dijo Elena, su voz temblando. Estoy empezando a preocuparme. ¿Y si le pasó algo? La ama de llaves palideció. Señora, ¿deberíamos llamar a la policía? Elena fingió dudar. No, quizás estoy exagerando. Esperemos un poco más. Si no aparece en una hora, entonces llamaremos. Lucía asintió, aunque no parecía convencida. Como usted diga, señora. Estaré en la cocina si me necesita. Una vez sola, Elena se permitió una pequeña sonrisa de triunfo. La primera parte del plan había salido a la perfección. Ahora, solo tenía que mantener la farsa un poco más. Se dirigió al estudio de Ricardo y se sentó frente al escritorio de caoba. Abrió el cajón superior y sacó una carpeta. Dentro estaban todos los documentos legales de Doña Carmen, testamento, poderes, cuentas bancarias. Elena los estudió con avidez. Pronto, muy pronto, todo esto sería suyo. O mejor dicho, de Ricardo, pero ella sabría cómo manejarlo. El sonido del timbre la sobresaltó. Rápidamente, guardó los documentos y se dirigió a la puerta. Era Marta, la vecina entrometida de al lado. Elena, querida, dijo con falsa dulzura. Vi que llegaste sola. ¿Dónde está Doña Carmen? Elena tuvo que contenerse para no mostrar su irritación. Oh, Marta, justo estaba por llamarte. Estoy un poco preocupada. Doña Carmen salió hace horas y aún no regresa. Los ojos de Marta se iluminaron con el cotilleo jugoso. ¿De verdad? Eso no suena nada bien. ¿Quieres que te ayude a buscarla? Eres muy amable, dijo Elena, forzando una sonrisa. Pero aún no. Voy a esperar un poco más antes de alarmar a todos. Después de deshacerse de Marta, Elena cerró la puerta y se apoyó contra ella, exhalando. Esto iba a ser más difícil de lo que pensaba. Las horas pasaron lentamente.
Elena alternaba entre fingir llamadas preocupadas a amigas de doña Carmen y mirar ansiosamente por la ventana. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, decidió que era hora de pasar a la siguiente fase. Lucía, llamó, su voz quebrada por el llanto fingido. Llama a la policía. Doña Carmen. Doña Carmen ha desaparecido. Lo que Elena no sabía era que, a kilómetros de distancia, en una carretera solitaria, un camión se detenía junto a una figura encorvada y temblorosa. Señora, llamó el camionero. ¿Está bien? ¿Necesita ayuda? Doña Carmen levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas de alivio. Oh, gracias a Dios. Por favor, ayúdeme. Mi nuera, ella me abandonó aquí. El camionero, un hombre robusto de mediana edad, saltó de su vehículo y se acercó a la anciana. ¿Qué? ¿Su nuera la dejó aquí? Eso es terrible. Venga, la llevaré al hospital más cercano. Mientras ayudaba a doña Carmen a subir al camión, el hombre no podía creer lo que estaba escuchando. Dice que su nuera la trajo hasta aquí y la dejó. Doña Carmen asintió débilmente. Sí. Elena, ella, quiere quedarse con la herencia. Pensó que si me abandonaba aquí, el camionero sacudió la cabeza, indignado. No se preocupe, señora. La llevaremos a un lugar seguro y nos aseguraremos de que esa mujer pague por lo que hizo. Mientras el camión se alejaba por la carretera, llevando a doña Carmen hacia la seguridad, Elena estaba en la mansión, interpretando el papel de su vida. Rodeada de policías y vecinos preocupados, Elena sollozaba desconsoladamente. No entiendo, ¿cómo pudo desaparecer así? Ella nunca haría algo como esto. El detective a cargo, un hombre de aspecto cansado llamado Ramírez, tomaba notas en su libreta. Señora Valdés, necesito que me cuente exactamente qué pasó hoy. Cada detalle es importante. Elena se secó las lágrimas con un pañuelo de seda. Bueno, como le dije, salimos a dar un paseo después del almuerzo. Doña Carmen me pidió que la dejara en el Parque Central, dijo que había quedado con unas amigas para tomar el té. Insistió en que no la esperara, que tomaría un taxi de vuelta. ¿Y usted simplemente la dejó allí?, preguntó Ramírez, arqueando una ceja. Elena fingió una expresión de culpa. Ahora me doy cuenta de que fue un error, pero ella parecía tan decidida. Doña Carmen puede ser muy obstinada a veces. Marta, la vecina, que no se había perdido ni un segundo del drama, intervino. Es cierto, detective. Doña Carmen tiene un carácter fuerte. Pero nunca pensamos que haría algo así. Ramírez asintió lentamente. ¿Han contactado con esas supuestas amigas? Lo intenté, dijo Elena, su voz temblando. Pero nadie sabe nada de ella. Es como si se hubiera esfumado. En ese momento, el teléfono de Elena sonó. Era Ricardo. Ricardo, exclamó Elena, su voz llena de angustia. Oh, Dios mío, tienes que volver. Tu madre ha desaparecido. La voz de Ricardo sonaba confusa y alarmada al otro lado de la línea. ¿Qué? Elena, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que mamá ha desaparecido? Elena le dio una versión rápida y emotiva de los eventos, salpicada de sollozos y palabras entrecortadas. No sé qué hacer, Ricardo. La policía está aquí, pero, cálmate, amor, dijo Ricardo, aunque su propia voz sonaba tensa. Tomaré el primer vuelo de vuelta. Mientras tanto, haz todo lo que la policía te pida. Vamos a encontrarla. Elena se volvió hacia el detective Ramírez, su rostro una máscara de preocupación. Mi esposo está tomando el primer vuelo de regreso. Estará aquí lo antes posible. Ramírez asintió. Bien. Señora Valdés, necesitamos registrar la casa. ¿Nos da su permiso? Por un momento, el pánico se apoderó de Elena. ¿Habría dejado alguna evidencia? Rápidamente, recuperó la compostura. Por supuesto, detective. Hagan lo que sea necesario para encontrar a mi suegra. Mientras los policías comenzaban a recorrer la mansión, Marta se acercó a Elena, sus ojos brillando con una mezcla de preocupación y curiosidad malsana. Elena, querida, susurró, ¿crees que doña Carmen podría haber, ya sabes, perdido la cabeza? A su edad, a veces pasan estas cosas. Elena fingió estar horrorizada. Marta. ¿Cómo puedes decir algo así?
Doña Carmen está en perfectas condiciones mentales. Oh, por supuesto, se apresuró a decir Marta, aunque no parecía convencida. Solo pensaba, bueno, con todo ese dinero, quizás alguien que, interrumpió Elena, su voz temblando de indignación fingida. ¿Estás insinuando que alguien podría haberle hecho daño? La conversación fue interrumpida por el regreso del detective Ramírez. Señora Valdés, ¿podría mostrarme la habitación de doña Carmen? Elena asintió, guiando al detective por las escaleras de mármol hacia el segundo piso. Al entrar en la lujosa suite de doña Carmen, Elena sintió un escalofrío. ¿Había dejado todo como estaba esta mañana? Ramírez recorrió la habitación con ojos expertos. ¿Notó si faltaba algo cuando doña Carmen salió hoy? ¿Ropa, joyas, documentos importantes? Elena fingió pensar. No que yo sepa. Pero, para ser honesta, no entré aquí después de que salimos. El detective se acercó al tocador, examinando los frascos de medicamentos alineados pulcramente. ¿Qué medicación toma doña Carmen? Oh, las usuales para su edad, respondió Elena con fingida indiferencia. ¿Para la presión, para el corazón? No recuerdo los nombres exactos. Ramírez tomó notas en su libreta. ¿Y llevaba toda su medicación con ella cuando salieron? Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. No había pensado en eso. Yo, no estoy segura. Supongo que sí. Doña Carmen es muy cuidadosa con sus medicinas. En ese momento, el teléfono de la habitación sonó, sobresaltando a ambos. Elena miró a Ramírez, quien asintió, dándole permiso para contestar. Diga, respondió Elena con voz temblorosa. Señora Elena, sonó una voz masculina desconocida. Soy el doctor Mendoza, del Hospital Central. Tenemos aquí a una paciente que dice ser doña Carmen Valdés. Afirma ser su suegra. Elena sintió que el mundo se detenía. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de procesar esta información inesperada. ¿Cómo era posible? ¿Qué había salido mal, señora Elena? Sigue ahí, insistió el doctor Mendoza. Consciente de la mirada penetrante del detective Ramírez, Elena se obligó a responder. Sí, estoy aquí. ¿Dice que tienen a doña Carmen? ¿Está bien? ¿Qué ha pasado? La paciente está estable, pero deshidratada y algo confusa, explicó el médico. Fue traída por un camionero que la encontró en la carretera. Señora Elena, debo informarle que la paciente ha hecho algunas acusaciones bastante serias. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Con un esfuerzo sobrehumano, mantuvo la compostura. ¿Acusaciones? No entiendo, doctor. ¿Qué tipo de acusaciones? El doctor Mendoza hizo una pausa incómoda. Preferiría no discutir esto por teléfono. ¿Podría venir al hospital lo antes posible? Por supuesto, respondió Elena, su mente trabajando frenéticamente para encontrar una salida. Iremos de inmediato. Al colgar, se encontró con la mirada inquisitiva del detective Ramírez. Buenas noticias, señora Valdés. Elena respiró hondo, sabiendo que lo que dijera a continuación podría determinar su futuro. Han encontrado a doña Carmen. Está en el Hospital Central. Ramírez arqueó una ceja. ¿En el hospital? ¿Qué le ha pasado? No lo sé con certeza, mintió Elena. El médico no dio muchos detalles por teléfono. Solo dijo que está estable pero confundida. El detective asintió lentamente. Bien, vamos al hospital entonces. Y señora Valdés, creo que sería prudente que me acompañe en mi auto. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Acaso el detective sospechaba algo? Por supuesto, detective. Lo que sea necesario para ayudar a mi querida suegra. Mientras bajaban las escaleras, Elena vio a Lucía, el ama de llaves, observándola con una mezcla de alivio y sospecha. Lucía, dijo Elena con voz temblorosa, han encontrado a doña Carmen. Está en el hospital. Por favor, prepara algunas de sus cosas. Ropa limpia, sus medicinas. Lucía asintió, pero había algo en su mirada que inquietó a Elena. Sí, señora. Me alegro de que doña Carmen esté a salvo. Antes de salir, Elena se detuvo frente al espejo del recibidor. Su reflejo le devolvió la mirada de una mujer al borde del colapso.
respiró hondo, intentando calmarse. Todo dependía de lo que sucediera en las próximas horas. El viaje al hospital fue una tortura. Elena sentía la mirada del detective Ramírez clavada en ella, como si pudiera leer sus pensamientos. Intentó mantener una conversación casual, pero cada palabra se sentía forzada. Detective, dijo finalmente, ¿cree que doña Carmen podría haber sido víctima de algún delito? Ramírez la miró de reojo. Es demasiado pronto para sacar conclusiones, señora Valdés. Pero le aseguro que llegaremos al fondo de esto. Al llegar al hospital, Elena sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Qué le esperaba detrás de esas puertas? ¿Habría doña Carmen revelado todo? En la recepción, el doctor Mendoza los recibió con expresión grave. Señora Valdés, detective, por favor, síganme. Mientras caminaban por los pasillos asépticos, Elena sentía que cada paso la acercaba más a su perdición. Finalmente, llegaron a una habitación privada. El doctor Mendoza se detuvo frente a la puerta. Antes de entrar, debo advertirles que la paciente está bastante alterada. Ha estado haciendo acusaciones preocupantes. Elena sintió que el corazón se le salía del pecho. Este era el momento de la verdad. Con un último suspiro, entró en la habitación, preparándose para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Lo que vio la dejó sin aliento. El comedor de la mansión Valdés estaba sumido en un silencio tenso. La larga mesa de caoba, normalmente llena de risas y conversaciones animadas, ahora parecía un campo de batalla silencioso. Elena, sentada en la cabecera, jugueteaba nerviosamente con su copa de vino, sus ojos verdes recorriendo ansiosamente los rostros de los presentes. Ricardo, su esposo, ocupaba el otro extremo de la mesa. Su rostro, habitualmente jovial, mostraba líneas de preocupación y confusión. Había llegado hacía apenas unas horas, exhausto por el vuelo apresurado y conmocionado por los eventos recientes. No puedo creer que esto esté pasando, murmuró Ricardo, rompiendo el silencio. ¿Cómo pudo mamá simplemente desaparecer así? Elena se apresuró a responder, su voz cargada de falsa preocupación. Lo sé, cariño. Es incomprensible. Pero la policía está haciendo todo lo posible por encontrarla. Marta, la vecina entrometida que había insistido en quedarse para apoyar a la familia, soltó un suspiro dramático. Pobrecita doña Carmen. A su edad, quién sabe qué peligros podría estar enfrentando. Elena tuvo que contener el impulso de poner los ojos en blanco. La presencia de Marta era lo último que necesitaba en este momento. Gracias por tu preocupación, Marta. Estoy segura de que aparecerá pronto. Ricardo se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo de mármol. No puedo quedarme aquí sentado sin hacer nada. Voy a salir a buscarla yo mismo. Ricardo, no, exclamó Elena, levantándose también. La policía dijo que lo mejor era esperar aquí por si hay noticias. Al diablo con la policía, gritó Ricardo, golpeando la mesa con el puño. Es mi madre de quien estamos hablando. El sonido del timbre interrumpió la discusión. Todos se quedaron congelados, mirándose unos a otros. Yo iré, dijo Lucía, el ama de llaves, que había estado observando silenciosamente desde un rincón. Elena sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Serían noticias de la policía? ¿Habrían descubierto algo? Lucía regresó momentos después, su rostro pálido. Señora Elena, señor Ricardo, es el detective Ramírez. Ricardo se dirigió rápidamente hacia la puerta, seguido de cerca por Elena. En el umbral estaba el detective, con expresión grave. Buenas noches, dijo Ramírez. Lamento interrumpir su cena, pero tenemos novedades sobre el caso de doña Carmen. Elena sintió que le faltaba el aire. ¿La han encontrado?, preguntó, intentando que su voz no traicionara su pánico. Ramírez asintió lentamente. Sí, señora Valdés. Doña Carmen ha sido localizada. Está en el hospital central. Ricardo soltó un suspiro de alivio. Gracias a Dios. ¿Está bien? ¿Qué le pasó? El detective dudó un momento antes de responder. Está estable, pero hay algunas circunstancias preocupantes que debemos discutir. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Acaso doña Carmen había hablado? ¿Lo sabían todo? ¿Qué quiere decir con circunstancias preocupantes?, preguntó Ricardo, su voz teñida de ansiedad. Ramírez miró directamente a Elena.
Señora Valdés, ¿podría acompañarnos al hospital? Hay algunas preguntas que necesitamos aclarar. Elena tragó saliva, consciente de que todas las miradas estaban fijas en ella. Por supuesto, detective. Haré lo que sea necesario para ayudar. Mientras se preparaban para salir, Marta se acercó, sus ojos brillando con curiosidad mal disimulada. Oh, qué alivio que la hayan encontrado. Elena, querida, ¿quieres que me quede aquí por si llaman? Elena forzó una sonrisa. No es necesario, Marta. Gracias por tu apoyo, pero creo que es mejor que vayas a casa. Te mantendremos informada. Una vez en el auto, camino al hospital, el silencio era ensordecedor. Ricardo miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos, mientras Elena sentía que cada kilómetro la acercaba más a su perdición. Finalmente, Ricardo habló. Elena, hay algo que no entiendo. ¿Cómo es posible que mamá haya terminado en el hospital si supuestamente estaba con sus amigas? Elena sintió una punzada de pánico. No lo sé, cariño. Quizás se sintió mal y alguien la llevó. O tal vez. Su mente trabajaba frenéticamente buscando una explicación plausible. Tal vez tuvo un episodio de confusión. Ya sabes cómo a veces se desorienta. Ricardo frunció el ceño. Pero tú dijiste que estaba bien cuando la dejaste en el parque. Lo estaba, se apresuró a decir Elena. Al menos, eso creí. Oh, Ricardo, me siento tan culpable. Debí haberme quedado con ella. El detective Ramírez, que había estado escuchando en silencio desde el asiento delantero, intervino. Señora Valdés, cuando lleguemos al hospital, necesitaré que me dé una declaración detallada de todo lo que sucedió hoy. Elena asintió, sintiendo que el nudo en su estómago se apretaba aún más. Por supuesto, detective. Quiero ayudar en todo lo posible. Al llegar al hospital, fueron recibidos por el doctor Mendoza, el mismo que había llamado a Elena horas antes. Su expresión era grave cuando lo saludó. Señor y señora Valdés, detective Ramírez, por favor, síganme, dijo, guiándolos por los pasillos del hospital. Mientras caminaban, Elena notó las miradas de sospecha que algunos enfermeros le lanzaban. ¿Acaso todos sabían ya lo que había hecho? El doctor Mendoza se detuvo frente a una puerta cerrada. Antes de entrar, debo advertirles que doña Carmen está bastante alterada. Ha estado haciendo algunas acusaciones. Ricardo miró confundido al médico. ¿Acusaciones? ¿Qué tipo de acusaciones? El doctor miró incómodamente a Elena antes de responder. Creo que es mejor que lo escuchen de ella misma. Pero por favor, tengan en cuenta que ha pasado por una experiencia traumática y puede estar confundida. Con el corazón latiendo desbocado, Elena vio cómo el doctor Mendoza abría la puerta. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la tenue luz de una lámpara junto a la cama, y allí, sentada en la cama de hospital, estaba doña Carmen. Su rostro, normalmente orgulloso y altivo, mostraba signos de agotamiento y miedo. Sus ojos, sin embargo, se iluminaron al ver a Ricardo, solo para oscurecerse con una mezcla de terror y furia al posarse en Elena. «Tú», gritó doña Carmen, señalando a Elena con un dedo tembloroso. «Fuiste tú. Intentaste matarme». Ricardo se quedó paralizado, mirando alternativamente a su madre y a su esposa. «¿Qué? Mamá, ¿de qué estás hablando?» Elena sintió que el mundo se detenía. Este era el momento que había temido. Con un esfuerzo sobrehumano, logró mantener la compostura. «Doña Carmen, por favor, cálmese. Está confundida. Yo nunca haría algo así», pero doña Carmen no se calmó. Con una fuerza sorprendente para alguien de su edad, se incorporó en la cama, sus ojos ardiendo de furia. «No estoy confundida. Sé exactamente lo que pasó. Me llevaste a esa carretera desierta y me abandonaste allí. Querías que muriera». Ricardo se volvió hacia Elena, su rostro una máscara de incredulidad y horror. «Elena, ¿de qué está hablando mamá?» Elena sintió que las lágrimas reales esta vez comenzaban a formarse en sus ojos. «Ricardo, yo no sé qué le pasa a tu madre. Sabes que yo nunca haría algo así». El detective Ramírez, que había estado observando la escena en silencio, intervino. «Señora Valdés, creo que es momento de que nos dé su versión de los hechos». Elena abrió la boca para responder,
pero fue interrumpida por un alboroto en el pasillo. De repente, la puerta se abrió de golpe y para sorpresa de todos, entró un hombre robusto vestido con ropa de camionero. «Ahí está», exclamó el hombre, señalando a doña Carmen. «Es la señora que encontré en la carretera». El caos se desató en la pequeña habitación. Ricardo exigía explicaciones, doña Carmen gritaba acusaciones, el camionero intentaba contar su historia y el detective Ramírez trataba de mantener el orden. En medio de todo esto, Elena se sentía como si estuviera viendo la escena desde fuera de su cuerpo. Veía cómo su cuidadosamente construido plan se desmoronaba ante sus ojos y no podía hacer nada para detenerlo. «Silencio», gritó finalmente el detective Ramírez, logrando que todos se callaran. «Vamos a manejar esto de manera ordenada». «Señor», dijo, dirigiéndose al camionero, «por favor, cuéntenos exactamente qué fue lo que vio». El camionero, aún agitado, comenzó a hablar. «Yo iba conduciendo por la carretera 27, ya saben, esa que casi nadie usa. Y de repente, veo a esta pobre señora al lado del camino. Estaba toda desaliñada, como si hubiera estado caminando por horas. Me detuve para ayudarla y me contó una historia loca sobre que su nuera la había abandonado allí». Elena sintió que todas las miradas se clavaban en ella. Ricardo, en particular, la miraba como si fuera una extraña. «Elena, ¿es esto cierto?». Por un momento, Elena consideró seguir negando todo. Pero al mirar los rostros a su alrededor, la furia de doña Carmen, la decepción de Ricardo, la sospecha del detective, supo que era inútil. Con un suspiro de derrota, asintió lentamente. «Sí», dijo en voz baja. «Es cierto». El silencio que siguió a su confesión fue ensordecedor. Fue doña Carmen quien lo rompió, su voz cargada de veneno. «Lo sabía. Siempre supe que eras una víbora. Solo te casaste con mi Ricardo por el dinero». Ricardo, que parecía haber envejecido años en cuestión de minutos, se acercó a Elena. «¿Por qué?», preguntó simplemente, su voz quebrada por el dolor y la traición. Elena miró a su alrededor, buscando una salida que sabía que no existía. Finalmente, las palabras comenzaron a salir en un torrente incontrolable. «No lo entiendes, Ricardo. Tu madre, ella siempre me ha odiado. Siempre manipulándote, controlando cada aspecto de nuestras vidas con su dinero. Yo solo quería que fuéramos libres, que pudiéramos vivir nuestras vidas sin su constante interferencia». Doña Carmen soltó una risa amarga. «¿Libres? Lo único que querías era mi dinero, desgraciada». El detective Ramírez dio un paso adelante. «Señora Valdés, I'm afraid you're under arrest for attempted murder and elder abuse». Mientras el detective recitaba sus derechos, Elena vio cómo su vida se desmoronaba ante sus ojos. Ricardo se había alejado de ella, consolando a su madre. El doctor Mendoza y el camionero observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación. Cuando el detective la esposó, Elena tuvo un último pensamiento irónico. Al final, había logrado lo que quería. Había liberado a Ricardo y a sí misma de la influencia de doña Carmen. Pero el precio había sido mucho más alto de lo que jamás había imaginado. Mientras la sacaban de la habitación, Elena escuchó la voz quebrada de Ricardo. «Mamá, lo siento tanto. No tenía idea». Las puertas del ascensor se cerraron, sellando el destino de Elena. Mientras descendía hacia su nueva realidad, se preguntó cómo había llegado a este punto. ¿En qué momento había cruzado la línea? ¿Había valido la pena? El detective Ramírez la miró con una mezcla de lástima y desprecio. «Señora Valdés, ¿tiene algo más que decir?». Elena negó con la cabeza, demasiado agotada para hablar. Lo había perdido todo, su libertad, su matrimonio, su futuro. Y lo peor era que sabía que ella misma había cavado su propia tumba. Mientras la conducían hacia el auto patrulla, Elena vio a lo lejos a Marta, la vecina entrometida, observando la escena con los ojos como platos. Sin duda, mañana todo el vecindario estaría al tanto de su caída en desgracia. El viaje a la comisaría fue un borrón. Elena apenas registró las luces de la ciudad pasando por la ventana, su mente aún atrapada en la habitación del hospital, reviviendo una y otra vez el momento en que todo se había desmoronado. En la comisaría, el proceso de fichaje fue humillante. Huellas dactilares, fotografías, preguntas interminables.
Elena respondió mecánicamente, su voz apenas un susurro. Finalmente, la dejaron sola en una celda fría y gris. Sentada en el duro banco de metal, Elena se permitió llorar por primera vez. Lágrimas de rabia, de vergüenza, de arrepentimiento. Horas más tarde, cuando el sol comenzaba a asomarse por la pequeña ventana de la celda, Elena escuchó pasos acercándose. Era el detective Ramírez. Señora Valdés, dijo el detective Ramírez, su voz sorprendentemente suave. Su abogado está aquí. Elena levantó la mirada, sus ojos hinchados por el llanto. No recordaba haber llamado a ningún abogado. ¿Acaso Ricardo? No, era imposible después de lo sucedido. La puerta de la celda se abrió, revelando a un hombre de mediana edad, vestido con un traje impecable y un maletín de cuero en la mano. Su rostro mostraba una expresión de profesional neutralidad. Buenos días, señora Valdés, dijo el abogado, entrando en la celda. Soy el abogado Javier Montero. Su vecina, la señora Marta, me contactó. Elena parpadeó, sorprendida. ¿Marta? ¿La misma Marta que siempre había estado husmeando en sus asuntos? No entiendo, murmuró Elena. ¿Por qué Marta? El abogado Montero se sentó junto a ella en el banco. Al parecer, la señora Marta sintió que necesitaba ayuda urgente. Y tenía razón. Señora Valdés, está en una situación muy delicada. Elena soltó una risa amarga. Eso es quedarse corto, abogado. Lo he perdido todo. Montero la miró con seriedad. Aún no, señora Valdés. Estoy aquí para asegurarme de que sus derechos sean respetados y para construir la mejor defensa posible. ¿Defensa?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. ¿Qué defensa puede haber? Lo hice. Abandoné a doña Carmen en esa carretera. El abogado sacó una libreta de su maletín. Entiendo que confesó, pero las circunstancias son importantes. Necesito que me cuente todo, desde el principio. Y por favor, no omita ningún detalle, por insignificante que parezca. Durante la siguiente hora, Elena relató toda la historia. Las humillaciones constantes de doña Carmen, las manipulaciones, cómo controlaba cada aspecto de sus vidas con el dinero. Habló de su desesperación, de cómo la idea de deshacerse de la anciana había crecido en su mente hasta convertirse en una obsesión. Montero escuchaba atentamente, tomando notas ocasionales. Cuando Elena terminó, exhaustada, el abogado permaneció en silencio por unos momentos. Señora Valdés, dijo finalmente, lo que hizo es grave, no voy a negarlo. Pero creo que podemos argumentar circunstancias atenuantes. Años de abuso emocional, manipulación financiera. Podríamos incluso considerar un alegato de enajenación mental temporal. Elena lo miró, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos por primera vez. ¿Cree que eso podría funcionar? Montero asintió lentamente. Es posible. Pero necesitaremos testigos que corroboren el comportamiento de doña Carmen. ¿Hay alguien que pueda hablar sobre cómo era vivir con ella? Elena pensó por un momento. Lucía, el ama de llaves. Ella ha estado con la familia por años. Y quizás algunos vecinos, aunque no sé si querrán involucrarse. Bien, dijo Montero, haciendo más anotaciones. Trabajaremos con eso. Ahora, hay algo más que debemos discutir. Su esposo, Ricardo, ha intentado contactarla. El rostro de Elena se ensombreció. No, y no creo que lo haga. Debería haber visto cómo me miró en el hospital, como si fuera un monstruo. Montero la miró con compasión. Entiendo. Pero necesitamos saber cuál será su posición. Si decide apoyar a su madre en vez de a usted, las cosas se complicarán. En ese momento, se escucharon pasos acercándose a la celda. El detective Ramírez apareció en la puerta. Disculpen la interrupción, dijo el detective, pero hay alguien que insiste en ver a la señora Valdés. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Sería Ricardo? Pero la persona que entró en la celda no era Ricardo. Era Marta. Oh, Elena, querida, exclamó Marta, corriendo hacia ella y abrazándola sorpresivamente. ¡Qué horror todo esto! No podía quedarme en casa sabiendo que estabas aquí. Elena, aturdida por este gesto inesperado, apenas pudo murmurar un gracias ahogado. Marta se separó, mirándola con preocupación. Siempre supe que esa vieja bruja de Carmen te estaba volviendo loca.
Todos en el vecindario lo sabíamos. La forma en que te trataba, cómo manipulaba a Ricardo. Era cuestión de tiempo antes de que alguien estallara. El abogado Montero escuchaba con interés creciente. Señora Marta, ¿estaría dispuesta a testificar sobre esto en el juicio? Marta se irguió, adoptando un aire de importancia. Por supuesto que sí. Ya es hora de que alguien ponga las cosas en su lugar. Y no soy la única. Estoy segura de que medio vecindario estará dispuesto a hablar sobre los abusos de doña Carmen. Elena miraba a Marta con asombro. La mujer que siempre había considerado una entrometida molesta ahora se había convertido en su más feroz defensora. Marta, dijo Elena, su voz quebrada por la emoción, no sé cómo agradecerte. Marta le tomó la mano, apretándola con fuerza. No tienes nada que agradecer, querida. Los vecinos nos apoyamos en los momentos difíciles. Además, añadió con un guiño, siempre supe que había más en esta historia de lo que se veía a simple vista. El detective Ramírez, que había estado observando la escena en silencio, se aclaró la garganta. Lamento interrumpir, pero el tiempo de visita ha terminado. Señora Marta, tendrá que irse. Marta asintió, pero antes de salir se volvió hacia Elena una vez más. No te preocupes, querida. Nos encargaremos de todo. Y dile a tu abogado que hable con Lucía. Esa mujer sabe más de lo que dice. Cuando Marta se fue, el abogado Montero miró a Elena con una nueva luz en sus ojos. Señora Valdés, creo que acabamos de encontrar nuestra estrategia de defensa. Elena asintió lentamente, sintiendo por primera vez en horas que quizás, solo quizás, no todo estaba perdido. El resto del día pasó en un borrón de declaraciones, papeleo y preparativos para la audiencia preliminar. Elena se sentía agotada, pero también extrañamente esperanzada. Esa noche, de vuelta en su celda, Elena reflexionaba sobre los giros inesperados que había dado su vida en las últimas 24 horas. Había pasado de ser la esposa perfecta a una criminal confesa, y ahora, ¿qué era? ¿Una víctima de circunstancias? ¿Una mujer desesperada que había cometido un error terrible? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos acercándose. Era el detective Ramírez nuevamente. Señora Valdés, dijo, su voz cargada de una emoción que Elena no pudo identificar. Hay alguien más que quiere verla. El corazón de Elena dio un vuelco. Sería posible, y entonces, allí estaba. Ricardo. Su esposo. El hombre al que había traicionado de la peor manera posible. Ricardo entró en la celda, su rostro una máscara de emociones contradictorias. Por un largo momento, simplemente se miraron el uno al otro, el silencio cargado de todo lo que no se habían dicho. Finalmente, Ricardo habló, su voz apenas un susurro. Elena, ¿por qué? Y con esa simple pregunta, Elena sintió que las últimas barreras dentro de ella se derrumbaban. Las lágrimas comenzaron a fluir libremente mientras intentaba explicar, una vez más, cómo había llegado a este punto. Ricardo, yo, lo siento tanto. Nunca quise que las cosas llegaran a este extremo. Tu madre, ella me estaba volviendo loca. La forma en que nos controlaba, cómo te manipulaba. Sentía que nos estaba ahogando. Yo solo quería que fuéramos libres, que pudiéramos vivir nuestras vidas sin su constante interferencia. Ricardo la escuchaba en silencio, su rostro una mezcla de dolor, confusión y algo que Elena no se atrevía a identificar como comprensión. Pero intentaste matar a mi madre, Elena, dijo finalmente Ricardo, su voz quebrada. ¿Cómo se supone que debo perdonar algo así? Elena bajó la mirada, incapaz de enfrentar la acusación en los ojos de su esposo. No te pido que me perdones, Ricardo. Sé que lo que hice es imperdonable. Solo quería que entendieras por qué lo hice. Ricardo se pasó una mano por el rostro, luciendo más cansado de lo que Elena lo había visto jamás. No sé qué pensar, Elena. Una parte de mí quiere odiarte por lo que hiciste. Pero otra parte recuerda cómo era vivir bajo el control de mi madre. Cómo nos asfixiaba con su dinero y sus expectativas. Elena lo miró, sorprendida por esta admisión. ¿Tú también lo sentías así? Ricardo asintió lentamente. Sí, pero nunca tuve el valor de enfrentarla. Supongo que en cierto modo, admiraba tu fuerza, tu capacidad para plantarle cara. Nunca imaginé que llegarías a este extremo, pero, se interrumpió,
como si no supiera cómo continuar. Elena contuvo la respiración, esperando. Finalmente, Ricardo habló de nuevo. No puedo perdonarte, al menos no ahora. Pero tampoco puedo abandonarte. Hablaré con el abogado, veré qué puedo hacer para ayudar en tu defensa. Elena sintió que un peso se levantaba de sus hombros. No era perdón, no era reconciliación, pero era algo. Era esperanza. Gracias, Ricardo, murmuró, extendiendo una mano temblorosa hacia él. Ricardo dudó por un momento antes de tomarla. El contacto fue breve, pero para Elena fue como un salvavidas en medio de una tormenta. Tengo que irme, dijo Ricardo, soltando su mano. Mamá necesita atención constante después de lo que pasó. Pero volveré. Lo prometo. Y con eso, se fue, dejando a Elena sola con sus pensamientos y una nueva sensación de determinación. Esa noche, mientras yacía en la incómoda cama de la celda, Elena pensó en todo lo que había sucedido. En cómo un plan que creía perfecto se había desmoronado en cuestión de horas. En cómo las personas que menos esperaba, Marta, el abogado Montero, incluso Ricardo, se habían convertido en sus aliados inesperados. Y por primera vez desde que todo había comenzado, Elena sintió algo parecido a la paz. No sabía qué le depararía el futuro, pero al menos ya no estaba sola en esto. Mientras el sueño comenzaba a apoderarse de ella, Elena tuvo un último pensamiento: mañana sería un nuevo día, y con él, la oportunidad de empezar a reparar el daño que había causado. No sería fácil, pero estaba dispuesta a intentarlo. Con ese pensamiento, Elena cerró los ojos y se dejó llevar por el sueño, preparándose mentalmente para la batalla legal que le esperaba y, más allá de eso, para el largo camino hacia la redención que tenía por delante. El sol se colaba a través de las pesadas cortinas de la mansión Valdés, iluminando tenuemente la sala de estar donde Ricardo esperaba ansiosamente. Habían pasado varias semanas desde el incidente que había sacudido los cimientos de su familia, y hoy era el día en que Elena regresaría a casa bajo arresto domiciliario, en espera de su juicio. Ricardo se pasó una mano por el cabello, ahora salpicado de canas prematuras, producto del estrés de las últimas semanas. El sonido de un auto deteniéndose frente a la casa lo sacó de sus pensamientos. Lucía, el ama de llaves, apareció en la puerta. Señor Ricardo, la señora Elena ha llegado. Ricardo asintió, su corazón latiendo con fuerza. Gracias, Lucía. Por favor, hazla pasar. Momentos después, Elena entró en la sala. Lucía pálida y demacrada, pero había una chispa de determinación en sus ojos que Ricardo no había visto en mucho tiempo. Hola, Ricardo, dijo Elena suavemente, deteniéndose a unos pasos de él. Ricardo la miró, una mezcla de emociones cruzando su rostro. Elena, bienvenida a casa. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que Elena hablara de nuevo. ¿Cómo está tu madre? Ricardo suspiró. Está mejorando. Físicamente, al menos. Emocionalmente, bueno, es complicado. Elena asintió, bajando la mirada. Lo siento tanto, Ricardo. Sé que no hay palabras que puedan arreglar lo que hice, pero, no, la interrumpió Ricardo, su voz firme pero no hostil. No hablemos de eso ahora. Has pasado por mucho, necesitas descansar. Tu habitación está lista. Elena lo miró sorprendida. ¿Mi habitación? Pensé que te haría dormir en el sótano, dijo Ricardo con una sonrisa triste. A pesar de todo, sigues siendo mi esposa, Elena. Antes de que Elena pudiera responder, el timbre de la puerta sonó. Lucía apareció nuevamente, su rostro tenso. Señor, es la señora Marta. Dice que quiere ver a la señora Elena. Ricardo y Elena intercambiaron miradas. Marta, la vecina entrometida, se había convertido en una aliada inesperada durante todo este proceso. Hazla pasar, Lucía, dijo Ricardo. Marta entró como un torbellino, sus ojos brillando con emoción. Elena, querida. Qué bueno verte en casa. Se abalanzó sobre Elena, envolviéndola en un abrazo apretado. Elena, todavía no acostumbrada a estas muestras de afecto de Marta, le devolvió el abrazo torpemente. Gracias, Marta. Por todo lo que has hecho, dijo Elena cuando finalmente se separaron. Marta agitó una mano despreocupadamente. No hay nada que agradecer, querida. Los vecinos nos apoyamos en los momentos difíciles. Además, añadió,
bajando la voz conspiratoriamente, todos sabíamos que esa vieja bruja de Carmen se lo tenía merecido. Marta, exclamó Ricardo, escandalizado. Estás hablando de mi madre. Marta tuvo al menos la decencia de parecer avergonzada. Lo siento, Ricardo. Pero sabes que es verdad. La forma en que trataba a Elena. Eso no justifica lo que hice, interrumpió Elena, su voz firme. Cometí un error terrible y debo asumir la responsabilidad. Ricardo la miró con una mezcla de sorpresa y, ¿era eso admiración en sus ojos? Marta asintió solemnemente. Por supuesto, querida. Pero no te preocupes, medio vecindario está dispuesto a testificar sobre cómo era vivir bajo el régimen de terror de doña Carmen. En ese momento, el teléfono de Ricardo sonó. Miró la pantalla y frunció el ceño. Disculpen, tengo que atender esto. Salió de la habitación, dejando a Elena y Marta solas. Marta inmediatamente se acercó más a Elena, hablando en voz baja. Elena, querida, hay algo que debes saber. He estado haciendo algunas investigaciones por mi cuenta. Elena la miró con curiosidad. ¿Investigaciones? ¿Sobre qué? Marta miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie más pudiera oírlas. Sobre doña Carmen y sus finanzas. Y créeme, he descubierto cosas muy interesantes. Antes de que pudiera elaborar, Ricardo regresó a la habitación, su rostro pálido. Era el detective Ramírez, dijo, su voz tensa. Quiere hablar con todos nosotros. Dice que han descubierto nueva evidencia. El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Nueva evidencia? ¿Qué podría ser? Horas más tarde, la sala de estar de la mansión Valdés se había convertido en una improvisada sala de interrogatorios. El detective Ramírez estaba sentado en un sillón, su libreta abierta sobre sus rodillas. Frente a él, en el sofá, estaban Elena, Ricardo y Marta. Lucía, el ama de llaves, permanecía de pie en un rincón, su rostro una máscara de nerviosismo. Gracias a todos por reunirse conmigo, comenzó Ramírez. Como les dije por teléfono, hemos descubierto nueva información que arroja una luz diferente sobre este caso. Elena sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué podría haber descubierto la policía? Ramírez continuó, durante nuestra investigación, nos llamó la atención ciertos movimientos financieros inusuales en las cuentas de doña Carmen. Ricardo se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. ¿Movimientos financieros? No entiendo, mi madre siempre ha sido muy cuidadosa con su dinero. Exactamente, dijo Ramírez. Por eso nos pareció extraño encontrar grandes sumas de dinero siendo transferidas regularmente a una cuenta en el extranjero. Elena y Ricardo intercambiaron miradas de confusión. Marta, por otro lado, parecía extrañamente satisfecha. Investigamos más a fondo, continuó Ramírez, y descubrimos que esa cuenta pertenece a un tal Carlos Mendoza. ¿Les suena ese nombre? Hubo un momento de silencio antes de que Lucía, el ama de llaves, dejara escapar un pequeño grito ahogado. Todos se volvieron para mirarla. Lucía, dijo Ramírez suavemente, ¿hay algo que quieras compartir con nosotros? Lucía parecía estar luchando consigo misma. Finalmente, con un suspiro de derrota, habló. Carlos Mendoza es, el hermano menor de doña Carmen. Ricardo se puso de pie de un salto. ¿Qué? Mi madre no tiene hermanos. Lucía negó con la cabeza. Sí los tiene, señor Ricardo. O al menos, tenía uno. Carlos fue desheredado hace muchos años. La familia lo borró de su historia. Elena miró a Lucía con asombro. Lucía, ¿cómo sabes todo esto? La anciana ama de llaves pareció encogerse bajo el peso de las miradas. He estado con la familia Valdés por más de 40 años. He visto y oído muchas cosas a lo largo de los años. Ramírez asintió, haciendo anotaciones en su libreta. ¿Y sabe por qué fue desheredado este Carlos Mendoza? Lucía dudó por un momento antes de responder. Fue un escándalo, hace muchos años. Carlos, él tenía problemas con el juego. Perdió una fortuna en los casinos. Cuando su padre se enteró, lo desheredó y lo echó de la familia. Ricardo se dejó caer de nuevo en el sofá, aturdido. No puedo creerlo. ¿Por qué mi madre nunca me habló de esto? Porque, dijo Marta, hablando por primera vez, doña Carmen estaba avergonzada. Y porque ella fue quien delató a Carlos con su padre. Todos se volvieron para mirar a Marta, sorprendidos. ¿Cómo sabes eso?
preguntó Elena. Marta sonrió, un brillo de triunfo en sus ojos. Les dije que había estado investigando. Tengo mis fuentes. Ramírez se aclaró la garganta. Sea como sea, esto nos lleva a la nueva evidencia que hemos descubierto. Parece que Carlos Mendoza ha estado chantajeando a doña Carmen durante años. Chantajeando, repitió Ricardo, incrédulo. ¿Con qué? Con la verdad sobre cómo consiguió su fortuna, respondió Ramírez. Según nuestras investigaciones, doña Carmen no heredó todo su dinero de sus padres como siempre ha afirmado. Una gran parte proviene de actividades menos que legales. Elena sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Todo lo que creía saber sobre su suegra, sobre la familia en la que se había casado, estaba siendo puesto en duda. Está diciendo, comenzó Elena lentamente, que doña Carmen ha estado involucrada en actividades ilegales. Ramírez asintió gravemente. Lavado de dinero, principalmente. Parece que el negocio familiar no siempre fue tan limpio como se presentaba al público. Ricardo se puso de pie nuevamente, su rostro una máscara de furia y confusión. Esto es ridículo. Mi madre nunca, ella no. Es verdad, interrumpió Lucía suavemente. Todos se volvieron para mirarla. Lo siento, señor Ricardo, pero es verdad. Su abuelo, él tenía conexiones con gente peligrosa. Doña Carmen lo sabía, pero nunca hizo nada para detenerlo. De hecho, ella tomó el control de esas operaciones cuando su padre murió. El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. Elena miró a su alrededor, viendo el shock en el rostro de Ricardo, la satisfacción en el de Marta y la resignación en el de Lucía. Finalmente, Ramírez habló de nuevo. Esta nueva información cambia significativamente el panorama de nuestro caso, señora Valdés. Elena lo miró, confundida. ¿Qué quiere decir? Quiero decir, dijo Ramírez lentamente, que ahora tenemos motivos para creer que usted podría haber estado actuando bajo coacción. Si doña Carmen la estaba amenazando o chantajeando de alguna manera. No, interrumpió Elena firmemente. No es así. Lo que hice, lo hice por mi propia voluntad. Fue un error terrible, pero fue mi decisión. Ricardo la miró, una mezcla de emociones cruzando su rostro. Elena, ella negó con la cabeza. No, Ricardo. No voy a usar esto como excusa. Sí, tu madre me hizo la vida imposible. Sí, ahora sabemos que no era la santa que pretendía ser. Pero eso no justifica lo que hice. Ramírez asintió lentamente. Entiendo. Sin embargo, esta nueva información definitivamente será considerada en su caso. El juez tendrá que tomar en cuenta estas circunstancias atenuantes. Marta, que había estado inusualmente silenciosa, finalmente habló. Detective, ¿qué pasará con doña Carmen? Si todo esto es cierto, ella también ha cometido crímenes. Ramírez suspiró. Eso es complicado. Dada su edad y su estado de salud actual, es poco probable que enfrente cargos criminales. Sin embargo, habrá una investigación exhaustiva de sus finanzas y las de la empresa familiar. Ricardo, que parecía haber envejecido años en las últimas horas, miró al detective. ¿Y qué pasa ahora? ¿Con Elena? ¿Con mi madre? ¿Con todo? Bueno, dijo Ramírez, cerrando su libreta, el caso contra la señora Elena será reevaluado a la luz de esta nueva información. En cuanto a doña Carmen, como dije, habrá una investigación. Y en cuanto a usted, señor Valdés, me temo que tendrá que prepararse para que muchos secretos familiares salgan a la luz. Cuando el detective Ramírez se fue, dejó tras de sí un silencio pesado. Elena, Ricardo, Marta y Lucía se miraron unos a otros, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, fue Lucía quien rompió el silencio. Señor Ricardo, señora Elena, lo siento mucho. Debí haber hablado antes, pero Ricardo levantó una mano, deteniendo sus palabras. No, Lucía. No es tu culpa. Has sido leal a esta familia durante décadas. Entiendo por qué guardaste estos secretos. Elena miró a su esposo, sorprendida por la calma en su voz. Ricardo, ¿estás bien? Él soltó una risa amarga. ¿Bien? No, Elena, no estoy bien. Acabo de descubrir que toda mi vida ha sido una mentira. Que mi madre, a quien siempre vi como un pilar de virtud y fuerza, es en realidad esto.
Hizo un gesto vago con la mano, como si no pudiera encontrar las palabras adecuadas. Marta, sorprendentemente, fue quien habló a continuación. Ricardo, querido, sé que esto es un shock. Pero piensa en ello. ¿Realmente cambia quién eres tú? ¿O quién es Elena? Todos miraron a Marta, sorprendidos por esta muestra de sabiduría de la normalmente chismosa vecina. Elena se acercó tentativamente a Ricardo, poniendo una mano sobre su brazo. Marta tiene razón, Ricardo. Esto no cambia quién eres. Y ciertamente no cambia lo que hice. Sigo siendo responsable de mis acciones. Ricardo la miró, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y algo más. ¿Admiración? Elena, yo no sé qué pensar. Parte de mí quiere odiarte por lo que le hiciste a mi madre. Pero otra parte entiende por qué lo hiciste. Y ahora, con todo esto, Elena apretó suavemente el brazo de Ricardo, su voz llena de emoción contenida. Lo sé, Ricardo. Es mucho para procesar. Pero estamos juntos en esto, sí, si aún me quieres a tu lado. Ricardo la miró, sus ojos reflejando una tormenta de emociones. Por un momento, pareció que iba a apartarse, pero luego, para sorpresa de todos, cubrió la mano de Elena con la suya. No sé qué nos depara el futuro, Elena, dijo con voz ronca, pero sé que no puedo enfrentar esto solo. Marta, con lágrimas en los ojos, aplaudió suavemente. Oh, ustedes dos. Siempre supe que su amor era más fuerte que cualquier adversidad. Lucía, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. Señor Ricardo, señora Elena, si me permiten, hay algo más que deben saber. Todos se volvieron hacia la anciana ama de llaves, expectantes. Lucía respiró hondo antes de continuar. Doña Carmen, ella sabía que la señora Elena planeaba algo. Elena sintió que el color abandonaba su rostro. ¿Qué? ¿Cómo? La escuché hablando por teléfono unos días antes del incidente, explicó Lucía. Estaba hablando con alguien, creo que era su abogado. Le decía que sospechaba que usted, señora Elena, estaba planeando algo contra ella y que necesitaba pruebas. Ricardo frunció el ceño. ¿Estás diciendo que mi madre sabía que Elena planeaba hacerle daño y no hizo nada? Lucía asintió lentamente. Creo que estaba esperando que la señora Elena hiciera algo. Como si quisiera atraparla infraganti. El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. Elena sentía que el mundo giraba a su alrededor. ¿Doña Carmen lo había sabido todo el tiempo? ¿Había sido todo una trampa? Marta fue la primera en romper el silencio. Bueno, esto cambia las cosas, ¿no? Si doña Carmen sabía lo que iba a pasar y no hizo nada para evitarlo, eso la convierte en cómplice, ¿verdad? Ricardo se pasó una mano por el rostro, luciendo más agotado que nunca. No puedo creer esto. Mi propia madre, jugando este tipo de juegos retorcidos. Elena, aún aturdida por la revelación, miró a Lucía. ¿Por qué no dijiste nada antes? Lucía bajó la mirada, avergonzada. Tenía miedo, señora Elena. Doña Carmen, ella sabía cosas sobre mí, sobre mi pasado. Cosas que podrían haberme costado este trabajo, mi reputación. Te estaba chantajeando, concluyó Ricardo, su voz teñida de amargura. Al igual que a su hermano, Lucía sintió miserablemente. Lo siento mucho. Debí haber sido más valiente. Elena se acercó a la anciana, tomando sus manos entre las suyas. No, Lucía. No te culpes. Todos hemos sido peones en el juego de doña Carmen. Ricardo se puso de pie abruptamente. Necesito hablar con ella. Ahora, Elena lo miró alarmada. Ricardo, no creo que sea buena idea. Estás muy alterado y, por supuesto que estoy alterado, exclamó Ricardo. Acabo de descubrir que toda mi vida ha sido una mentira. Que mi madre es una manipuladora y posiblemente una criminal, completó Marta sin rodeos. Todos la miraron sorprendidos. ¿Qué? Alguien tenía que decirlo. Ricardo respiró hondo, tratando de calmarse. Tienen razón. No estoy en condiciones de enfrentarla ahora. Pero necesito respuestas. En ese momento, el teléfono de la casa sonó, sobresaltando a todos. Lucía fue a contestar y regresó momentos después, su rostro pálido. Señor Ricardo,
dijo con voz temblorosa, es del hospital. Su madre ha tenido una recaída. El caos se desató en la mansión Valdés. Ricardo salió precipitadamente hacia el hospital, seguido de cerca por Elena, quien insistió en acompañarlo a pesar de las complicaciones legales que esto podría causar. Marta se ofreció a quedarse en la casa con Lucía, prometiendo mantener todo bajo control. En el auto, camino al hospital, Ricardo conducía en silencio, su rostro una máscara de tensión. Elena lo observaba, su corazón dividido entre la preocupación por su esposo y el temor a lo que pudieran encontrar en el hospital. Ricardo, dijo suavemente, rompiendo el silencio, pase lo que pase, estoy aquí para ti. Él asintió brevemente, sin apartar la vista de la carretera. Lo sé, Elena. Y a pesar de todo, me alegro de que estés aquí. Cuando llegaron al hospital, fueron recibidos por el doctor Mendoza, el mismo que había atendido a doña Carmen después del incidente original. Señor y señora Valdés, saludó el médico con expresión grave. Me temo que la situación de doña Carmen es delicada. Ha sufrido un infarto y su estado es crítico. Ricardo palideció. ¿Podemos verla? El doctor Mendoza asintió. Sí, pero solo por unos minutos. Y debo advertirles, puede que no esté consciente. Los guió a través de los pasillos del hospital hasta llegar a la unidad de cuidados intensivos. Allí, en una cama rodeada de máquinas y monitores, yacía doña Carmen. Parecía más pequeña y frágil de lo que Elena jamás la había visto. Ricardo se acercó a la cama, tomando la mano de su madre entre las suyas. Mamá, susurró, su voz quebrada por la emoción. Para sorpresa de todos, los ojos de doña Carmen se abrieron lentamente. Miró a su alrededor, confundida, hasta que su mirada se posó en Ricardo y luego en Elena. Ricardo, murmuró débilmente. Elena, están aquí. Elena dio un paso adelante, situándose junto a Ricardo. Sí, doña Carmen. Estamos aquí. Doña Carmen intentó hablar, pero un ataque de tos la interrumpió. Cuando finalmente se calmó, miró a Elena con una intensidad que la hizo estremecerse. Elena, dijo doña Carmen, su voz apenas audible, lo siento. Elena sintió que el mundo se detenía. ¿Había escuchado bien? Doña Carmen se estaba disculpando. ¿Qué? Logró decir Elena, su voz llena de incredulidad. Doña Carmen cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de lágrimas. Lo siento, por todo. Por cómo te traté, por las manipulaciones, por empujarte a esto. Ricardo miraba a su madre, atónito. Mamá, ¿de qué estás hablando? Doña Carmen tosió nuevamente antes de continuar. Sabía lo que Elena planeaba. Quería atraparla, desacreditarla. Pero no me di cuenta de cuánto daño estaba haciendo. Elena sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Toda la rabia, todo el resentimiento que había acumulado durante años parecía desvanecerse, reemplazado por una profunda tristeza. ¿Por qué? Logró preguntar Elena. ¿Por qué hacer todo esto? Doña Carmen la miró, sus ojos llenos de arrepentimiento. Miedo, susurró. Miedo a perder el control, a perder a mi hijo. Miedo a que descubrieras la verdad sobre nuestra familia. Ricardo apretó la mano de su madre. Mamá, lo sabemos. Sabemos sobre el tío Carlos, sobre el dinero. Doña Carmen cerró los ojos, una expresión de dolor cruzando su rostro. Lo siento, hijo mío. Nunca quise que cargaras con los pecados de nuestra familia. Señora Valdés, intervino el doctor Mendoza suavemente, no debe esforzarse demasiado. Pero doña Carmen negó débilmente con la cabeza. No, necesito decir esto. Volvió a mirar a Elena. Elena, lo que hiciste fue terrible. Pero yo te empujé a ello. Te llevé al límite, sabiendo lo que podría pasar. La culpa es tanto mía como tuya. Elena sollozó abiertamente ahora, incapaz de contener sus emociones. Doña Carmen, no, la interrumpió la anciana. No digas nada. Solo, prométeme que cuidarás de Ricardo. Que lo amarás como yo nunca supe hacerlo. Ricardo, con lágrimas en los ojos, se inclinó para besar la frente de su madre. Mamá, por favor, no hables así. Te vas a poner bien. Doña Carmen sonrió débilmente. Mi querido hijo, siempre tan optimista.
Pero es hora de que enfrente las consecuencias de mis acciones. En ese momento, las máquinas comenzaron a emitir pitidos alarmantes. El doctor Mendoza se acercó rápidamente, revisando los monitores. Lo siento, dijo, mirando a Ricardo y Elena, pero necesito que salgan ahora. Tenemos que estabilizarla. Mientras eran escoltados fuera de la habitación, Elena y Ricardo vieron como un equipo de médicos y enfermeras rodeaba la cama de doña Carmen. La puerta se cerró tras ellos, dejándolos en el pasillo, aturdidos y emocionalmente agotados. Ricardo se dejó caer en una silla cercana, su rostro enterrado entre sus manos. Elena se sentó junto a él, poniendo una mano reconfortante en su espalda. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Ricardo, su voz amortiguada. Elena suspiró profundamente. No lo sé, Ricardo. Pero lo enfrentaremos juntos. Paso a paso. Mientras esperaban noticias sobre el estado de doña Carmen, Elena reflexionó sobre los giros inesperados que había dado su vida en las últimas semanas. De ser la villana de la historia, de repente se encontraba en una posición de entendimiento mutuo con la mujer que había intentado eliminar. El futuro era incierto. Aún tendría que enfrentar las consecuencias legales de sus acciones. La verdad sobre la familia Valdés saldría a la luz, con todas sus implicaciones. Pero por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió un rayo de esperanza. Miró a Ricardo, que ahora descansaba su cabeza en su hombro, y supo que, pasara lo que pasara, enfrentarían el futuro juntos. La verdad los había liberado, aunque de una manera que nunca habrían imaginado. Mientras el hospital zumbaba con actividad a su alrededor, Elena cerró los ojos y se permitió un momento de paz. El camino por delante sería difícil, pero ahora, al menos, podían recorrerlo con honestidad y, tal vez, con el tiempo, con perdón. El sonido de pasos acercándose lo sacó de sus pensamientos. El doctor Mendoza se acercaba, su expresión indescifrable. Señor y señora Valdés, dijo suavemente, tengo noticias sobre doña Carmen. Y así, con el corazón en la garganta, Elena y Ricardo se prepararon para enfrentar el siguiente capítulo de su historia, sea cual fuere el resultado.